para ver cómo organizarlos, porque si bien se tiene que elegir los caracteres o los caracteres morfológicos, pero se tiene que ver los estados de cada carácter, y en esa parte quería saber cómo. Ok, entonces yo les voy a mostrar la data que tengo Sí, y vamos viendo carácter por carácter cómo más o menos he ido colocando los estados. Ok, sí, profesor. Yo también tengo algunos datos morfológicos, pero estoy como Alex todavía, no sé cómo organizarlos. y Eduardo, vamos a ver. Voy a presentar mi pantalla ahora. Bueno, ahí deben estar ya viendo mi pantalla. Entonces, vamos a trabajar con el software Mesquite. No sé si todos tienen Mesquite instalado en sus computadores. Primero voy a mostrarles mi data, cómo yo la tengo, y luego vamos a ver cómo ir introduciendo los caracteres dentro de Mesquite. Entonces, simplemente le damos aquí en File, le damos Open File. Entonces vamos en este caso a mi data morfológica y lo vamos a abrir, ¿no? Entonces, esta es la data morfológica que yo tengo para el género Ladenbergia de las rubiáceas, ¿no? En la primera columna ustedes van a ver todas las especies, todos los taxas, y tenemos las Ladenbergias como grupo interno, pero también tenemos al género Remigia como grupo externo. Entonces, yo he colocado, de acuerdo a mi experiencia, los caracteres que tiene cada una de las especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la forma de la estípula, fusión de la estípula, margen de la estípula, forma de la hoja, textura de la hoja, superficie de la hoja, proporción de la hoja, base de la hoja, ápice, margen, indumento, presencia de coléteres, la ubicación de los coléteres, longitud del tubo de la corola, ancho del tubo de la corola, textura de la corola, pubescencia en el interior de la corola, papilas dentro de la corola, la inserción de los filamentos, la longitud delantera, la pubescencia del estilo, la dehiscencia del fruto. Entonces tengo un juego de caracteres morfológicos, tengo un juego también de caracteres anatómicos, como ustedes están viendo acá. He colocado cutícula de la hoja, epidermis, hipodermis, células en empalizada, como son el porte de la planta también, como un carácter de tipo ecológico, más o menos la altitud, en qué zona se desarrolla, la distribución también, y el tipo de suelo en donde ocurren estas plantas, ¿no? Entonces, en base a todo este juego de caracteres, yo puedo hacer una filogenia, ¿no? Yo puedo reconstruir las relaciones filogenéticas entre todas las especies con parsimonia, ¿no? Pero también puedo reconstruir, ¿no? O inferir, ¿no? Los caracteres ancestrales. Entonces, poder editar esta data es bastante sencillo en el programa Mesquite. Y existe, una vez que tengan ustedes esta data,
¿no? Completada esta data, se supone que ustedes tienen que conocer a cada una de las especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos la forma de la estípula. En mi grupo, en la Denvergia, ocurre que una parte de las especies tienen una estípula alargada y en otro grupo de la Denvergia tienen estípula redondeada, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber estos caracteres tanto para el grupo externo como para el grupo interno. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una especie que es la Denvergia ferruginea, en donde he colocado un signo de interrogación, quiere decir que no sé si es alargada o redondeada. Y es porque justamente la Denvergia ferruginea es una especie únicamente conocida del material tipo. Y justamente este material tipo de la Denvergia ferruginea estaba depositado en Berlín. Entonces, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, el herbario fue destruido, ¿no? Entonces las colecciones también se perdieron. Y lo único que quedó de la Denvergia ferruginea fueron fotografías y unos llamados cleptotipos, ¿no? Que McBride llevó al herbario de Field. Entonces, en el herbario de Field, lo que se encuentran son pedacitos, ¿no? Un pedacito de la inflorescencia, un pedacito de la hoja, que justamente McBride, pues, hurtó, ¿no? Del herbario de Berlín antes de que este se destruyera, ¿no? Y como el ejemplo de la Denvergia ferruginea, existen muchos ejemplos en otros grupos de plantas. Entonces, gracias a esos fragmentos que se tienen de ese tipo, es que, digamos, tenemos pues aún material, ¿no? Lógicamente aquí hace falta una, una nueva lectotificación y una descripción formal de esta especie, ¿no? Entonces, como yo no había encontrado material de la estípula, pues no tenía cómo conocer, ¿no? Entonces, en ese entonces le coloqué un signo de interrogación. Para el caso de la fusión de la estípula, en el caso de las ladenbergias, algunas son estípulas libres, otras son estípulas fusionadas en la base, ¿ya? Y hay otro tipo de estípulas que son calitradas, quiere decir que la estípula forma como una especie de gorrito, ¿no? Como si fuera un capuchón, están totalmente unidas, ¿no? Soldadas todas las estípulas. Entonces, en función, digamos, a esos conocimientos que yo tenía de las especies, yo iba asignando también los estados, ¿no? Para poder asignar los estados, tú tienes que saber cómo es el carácter para todas las especies, ¿ya? Entonces, si, si por ejemplo, nosotros queremos ver los estados, aquí en esta lista te va a mostrar, por ejemplo, el carácter número 1, que es la forma de la estípula, los estados, ¿no? El estado 0 y 1, alargada, redondeada. La fusión de la estípula puede ser libre, fusionada en la base o calitrada. Margen de la estípula puede ser no revoluto o revoluto. Entonces, se dan cuenta que para cada uno de los caracteres, yo tengo datos, ¿no? De sus estados. Pueden ser 2 estados, 3 estados. ¿Y cómo definimos el número de estados para cada carácter? Es en función más o menos del conocimiento que ustedes tengan del grupo, ¿no? Si ustedes creen que en su grupo, por ejemplo, existe, ¿no? 3 tipos de estípula bien marcadas, pueden colocar 3 estados, ¿no? O en todo caso podrían solamente utilizar 2 estados, ¿no? Pero ese es criterio del investigador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que es consistencia del cáliz, yo creo que cáliz membranáceo, subcoriáceo y coriáceo, ¿no? Porque yo veía en mis plantas justamente de que habían ese tipo de cáliz, ¿no? O por ejemplo, en el caso de tipo de inflorescencia, ¿no? También puede ser una cima, una panícula o un tirso. O en el caso de la consistencia del endocarpo, puede ser fino, medio o ancho. Entonces, por ejemplo, la inserción de filamentos bajo, medio y alto. Entonces, es criterio de el investigador el poder asignar el número de estados para cada carácter, ¿no? Pero como les digo, para poder tener estos datos, ustedes tienen que conocer a todas las especies, ¿no? Entonces, Eder, sí. ¿hay forma de que puedas agrandar el mezquite para poder ver un poco mejor las letras? A ver, déjame ver, a ver. Ese es el problema, que creo que aquí en esto...
Mm, no sé si voy a poder, Eduardo. Mm, a ver si consigo. Peor que no, Eduardo. A ver, déjame buscar si hay alguna parte donde diga. A ver aquí. Creo que ahí se ve mejor. Sí, sí, se ve mejor. Ya, entonces ahí están viendo, ¿no? Cada uno de los caracteres y sus estados, ¿no? Y como les digo, para esto existen varias formas de poder completar esta tablita. Hay gente que se ayuda con una hoja de Excel, primero va delimitando sus estados en una hoja de Excel, ¿no? Coloca, igual que acá, ¿no? Coloca una columna con los taxas y en la parte, en la parte, digamos, superior también los caracteres, ¿no? Así como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces vamos a agrandar también. Ya, algo así, ¿no? O sea, colocan cada uno de los caracteres aquí y aquí las especies, ¿no? Y van colocando sus caracteres, ¿no? Aquí, va redactando, ¿no? Recuerden, miren, esto yo puedo editar, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay un valor 0, ¿no? ¿Cierto? 0, 0, 0. Y para el otro valor hay 1. Y acá, por ejemplo, hay un valor 0 y 1. ¿Y qué significa 0 y 1? Significa que en esta especie, en la Denvergia stenocarpa, uno puede ver algunos morfotipos que tienen estípulas libres y en otros morfotipos que tienen estípulas fusionadas en la base. Entonces, al no haber un solo tipo de estípulas, se consideran a ambos, ¿no? Y se tiene que colocar de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, el estado 0 es justamente alargado, el estado 1 es redondeado, ¿no? Y es lo que aparece acá, ¿no? Para forma de la estípula, alargado es 0 y redondeado es 1. Ok. Entonces, de esta manera hay que llenar. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo hago para, digamos que nosotros que estamos haciendo un test y todavía como que no conocemos mucho la morfología de tal vez todas las especies o no tenemos acceso a una monografía, tal vez a ir al herbario? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, lo primero que hay que entender es que tal vez no podríamos tener un juego grande de caracteres, ¿no? En mi caso yo tengo varios porque, en fin, era un tema ya de investigación, ¿no? Y bueno, yo conozco al grupo, me he dedicado a estudiar bastante tiempo. Entonces, pero en su caso, que todavía ahora no tienen muchas herramientas y tal vez todavía no mucho conocimiento del grupo, entonces tendrían que apoyarse en fotografías, tendrían que apoyarse en descripciones. Por ejemplo, hay muchos géneros, por ejemplo, este género, la Denvergia, yo no partí de cero, por ejemplo, cuando hice este análisis. Si bien es cierto, yo coloqué varios caracteres, pero algunos caracteres lo tomé de una sinopsis que había hecho Anderson en el año en 1997. Entonces Anderson también como que al momento de hacer su sinopsis, describió algunos caracteres que permitían diferenciar las especies, ¿no? Por ejemplo, en una clave normalmente te dice, pues, ¿no? Estípula alargada, estípula redondeada, ¿no? O hojas de este tipo, y te va dando diferencias, ¿no? Entonces, más o menos ustedes tendrían que partir de esa idea, ¿no? De buscar tal vez alguna clave que les permita tener caracteres para todas sus especies, ¿no? O algún tipo de fuente bibliográfica, alguna tesis en donde se haya trabajado la taxonomía de las especies, ¿no? Profe, Sí. bueno, no, disculpe, perdón, bueno, en el listado de caracteres no van medidas, por Eh, ejemplo, sí ¿sí? pueden ir medidas, pero digamos que tú tienes longitud de la hoja, ¿ya? Claro, Entonces, ancho por largo. claro, tienes longitud de la hoja y entonces
tú sabes que en tu grupo existen hojas que son de 0 a 10, por ejemplo. Tienes hojas que son de 0, digamos, mayores a 10, hasta 30. Y tienes hojas que son mayores de 30. Entonces tendrías 3 grupos, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer como estado, es decir, bueno, para el estado 1 va a ser de 0 a 10. El estado 2 va a ser mayores a 10, pero menores a 30. Y el estado 3 sería mayores a 30 hasta el Pues, infinito, por decirlo así. en intervalos, entonces. Ajá, tienes que delimitar intervalos y cada intervalo va a ser un estado, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, yo lo que trabajo con orquídeas que tienen pocas hojas, algunas tienen, en la literatura figura, al menos en las descripciones, de 5 a 6 hojas, de 8 a 2, otras especies tienen una hoja, otras pueden tener un número variado de hojas, entonces también se consideraría esto. Unas son unifoliadas, otras son bifoliadas y hay otras que Claro, tienen... ese es un carácter, unifoliadas, Ujú. bifoliadas. Por ejemplo, cómo es la flor, ¿no? Si es resupinada, no resupinada, Claro, este, necesariamente. Y en el caso, por ejemplo, cómo es la columna, ¿no? La columna de qué tipo es, ¿no? Cómo son las polinias, creo que utilizan los orquidiólogos, ajá, como el tamaño digamos, de labelo, cosas así, ¿no? sí, es justamente eso lo que yo tenía. Más o menos tengo unos, a ver, ¿cuántos caracteres? Por lo que el detalle es que, como usted lo dice, no estamos yendo a un herbario, no tenemos la muestra que necesitamos y las descripciones nunca son homogéneas, entonces en eso se demora. Por ejemplo, a ver, tengo algo de 90 caracteres, pero de esos voy a tener que eliminar, me parece, porque el número en lo que son medidas, por ejemplo, también se incluiría entre el tamaño de los entrenudos o tamaño de los, claro, entrenudos, por ejemplo, o no. Hay algo que ustedes deben recordar, y es que, por lo menos, pienso yo que, imagínense que ustedes tienen 80 caracteres, ¿ya? Entonces, muchos de lo que nosotros vemos, por decirlo así, muchos de los caracteres morfológicos son, digamos, de tipo caracteres, algunos plesiomórficos, son caracteres, digamos, que hasta cierto punto crean ambigüedad, ¿ya? Entonces, Exacto, por eso. dentro de los caracteres que ustedes tengan, utilicen aquellos caracteres que en verdad les va a separar grupos. O sea, porque ustedes van a tener su data y van a tener caracteres que lógicamente saben que son propios de un determinado grupo. Por ejemplo, en la Denvergia, yo tengo un grupo bien marcado que es en cuanto a lo que vendría a ser la longitud del tubo, ¿no? Porque tengo flores muy pequeñas, ¿no? Y flores que son gigantes, por decirlo así. Entonces, bajo mi criterio morfológico, yo diría que aquellas especies que tienen el tubo de la corola mucho más largo deben estar de cierta manera emparentadas. Y aquellas que tienen el tubo de la corola más pequeñito, que son la mayoría, deberían de alguna manera también tener alguna relación y pueden aparecer en varios linajes, ¿no? Entonces, eh, y ese dato, por ejemplo, ha aparecido en mi filogenia tanto morfológico como molecular, ¿no? Las de tubo largo aparecen en un grupo y aquellas que son de pequeño aparecen en varios grupitos, ¿no? Porque son más especies, ¿no? Entonces traten de buscar caracteres que les sean de mayor información, ¿no? Y que les permitan fehacientemente diferenciar especies, ¿no? Por ejemplo, el indumento es un carácter un poco ambiguo en el sentido de que tú puedes tener una planta que tenga, digamos que usted tiene el estado glabro, tienes el estado pubérulo y el estado, ¿cómo se llama? Irtelo, por ejemplo. Entonces, si tú tienes esos 3 estados, puedes tener una misma especie que tengan los 3 estados, ¿ya?
Entonces, al momento de reconstruir la filogenia, digamos que se va a encontrar un tanto de ambigüedad en la información. Por eso es que es mejor utilizar caracteres que tengan 2 estados nada más y no que tengan 3 o 4 o 5 estados. Y al momento de delimitar los estados también ustedes agrupen en, digamos, en 2 o máximo 3 estados, no le coloquen tantos estados, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a utilizar el color de la flor, ¿no? El color de la flor también es algo muy variable, ¿no? Entonces no sería un buen carácter tampoco, ¿no? De alguna manera tienen que usar caracteres que ustedes piensen que se han conservado. No sé si me dejo entender, o sea, yo pienso que con unos 20 caracteres ya estaría bien, ¿ya? O sea, si tienes más de 20 caracteres, trata de utilizar aquellos que mejor te permitan diferenciar. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta más, tal vez, respecto a esto. Eder, Uh-huh. por ejemplo, si tenemos como base, un carácter como base de la hoja y Ajá. tenemos que ese puede, y tenemos que los estados pueden ser cuñado, obtuso, cordado, asimétrico, redondeado, subcordado. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Son muchos estados para un carácter? Son muchos estados para un carácter. Entonces tú tendrías que tal vez ver la posibilidad de ir reduciendo tus estados. Tal vez unificar subcordado y cordado en un solo estado, ¿no? ¿Hasta cuántos caracteres podríamos considerar, estados para un carácter consideramos? O sea, tú puedes considerar, el programa permite considerar hasta 10 estados, pues no hay ningún problema, ¿no? Él lo va a leer. El asunto es que al momento de hacer la reconstrucción, te va a lanzar probabilidades, pues, ¿no? Digamos un 15% de probabilidad de que sea acordado o 20% de probabilidad de que sea cuñado. Entonces, ustedes saben que una especie puede tener hojas desde cordado a cuñado de repente. Y justamente eso pasa con estos caracteres de hoja más que todo, ¿no? En el caso de las hojas hay una plasticidad bastante alta, ¿no? En el carácter. Por lo menos en Rubias es así, no sé cómo será en otros grupos. Tal vez en el grupo de Eduardo es bien clara la diferencia. Y si tú crees que es bien clara la diferencia y que dentro de tu género que estás analizando hay grupos que tienen solamente cordado nada más y hay otros grupos que solo tienen subcordado y no tienen cordado y hay otros grupos que tienen solamente, digamos, margen redondeado, entonces en ese caso vale la pena separar por estados, ¿no? Pero si tú ves que la mayoría de tus plantas en su descripción dicen de subcordado a cordado, subcordado a cordado, subcordado a cordado, entonces mejor ese carácter, esos 2 estados, unificarlo en uno solo, ¿no? No sé si me dejé entender, chicos. Yo sí lo entendí, profesor. Más bien, yo le quería consultar. Yo tengo un problema tanto con el Mr. Base y con el Mesquite. Ajá. En el Mesquite me sale error cuando abro el programa y en el Mr. Base también me sale error en los comandos, me dice. ¿Estás trabajando en Windows o en Mac? Windows. Tu versión de Java, ¿qué número es? Es la última. No me acuerdo. ¿Tu máquina es 32 o 64 bits? 64. Ya. Entonces, la sugerencia ahí es que desinstales todos esos programas que tienes, Skid, MrBase, y los vuelvas a instalar. Pero, por ejemplo, el Mesquite y el Mr. Base,
que he descargado no son instalados, son ejecutables nada más. Ya, pero debería funcionar. Mira, yo también he probado en Windows y en Mac y ha funcionado. No he tenido ningún problema. Tal vez, como te digo, puede ser que haya algún tipo de problema de incompatibilidad ya con, con el programa, pero hasta donde yo sé, corre en ambos, en 32 y 64, y sobre todo en 64, ¿no? ¿Has tenido antes alguna versión antigua de Mesquite o...? No, en realidad con el curso es la primera vez que estoy usando esos programas. Mm, qué raro, qué raro. Como te digo, sugiero de que los elimines. De repente al momento de la instalación no completó toda la descarga de los archivos, entonces elimínalos y, y vuelve a instalar. Pero hasta donde yo sé, a ver, déjame ver, porque tú dices que están como disco portable, ¿no? Ujú. Como programas ejecutables. Bueno, el Mesquite sí funciona como programa ejecutable, pero el Base creo que no. ¿De dónde has descargado el Mr. Base? GitHub. De aquí. De aquí, ¿cierto? Sí. Ujú. Ya, entonces acá está la versión para Windows, ¿no? Aquí. Y acá tendrías que descargar. En algunos casos, no sé si en todos, hay que instalar otro programita que es este Beagle, esta librería del Beagle. Entonces, no sé si en tu caso de repente hay que instalar. Ok, voy a probar instalándolo entonces. Sí, y de todas maneras, aquí también se va a encontrar información, ¿no? Ah, para Linux, para Mac. Que yo sepa, es compatible con todo, ¿ah? ¿Tu máquina es reciente, es nueva? No, pero tampoco es como que mala. ¿Puedo compartirle pantalla para que pueda, no sé si se Ajá, podrá ajá, ver? ajá. Me voy a dejar de compartir. ¿No? Ah, ¿se puede ver? Ujú. Ya, ok, eso es lo que me sale en todo momento. Y cuando vuelvo a ejecutar el mismo comando, se cierra inmediatamente el programa. Mm, qué raro. ¿Alguien más ha tenido este Allá, problema, chicos? este, Luis, pero tú sí, o sea, el Mr. Base sí está leyéndolo acá, tu computadora. Lo que pasa es que cuando tú pones ejecutar, no está que lee más bien, creo que tu formato Nexus, o me estoy equivocando, Es que no veo bien acá, no sé si lo pueden agrandar, pero como soy de la laptop, no estoy viendo acá bien en la letrita. Hola, a Eh, mí me salía un problema parecido. A ver, intenta esto. Abre tu archivo Nexus con el Notepad más y modifica en una de las primeras líneas donde dice nucleotide, data type, nucleotide y Mm, velo por ADN, DNA ponle. ah, DNA, en DNA, a mayúsculas. ver, y con eso intenta. Ok, dale guardar, ¿no? Tienes que guardar, ¿no? Sí, guárdalo y sí. cierra. Ok, se cerró el programa, eso es lo que estaba pasando.
Sí. pero creo que Si lo creo que intentas tienes que, ejecutar extrayéndolo, claro, extrae primero tienes que sí, extraer. Ah, el Primero, funcionó, ahí está corriendo, ¿eh? funcionó. Ajá, Ok, ok. Parece que ha sido ese problema que me sugirió Leonardo. ajá, sí, posiblemente. Ajá. Ok. Sí, ahora va a correr. Déjalo ahí que corra hasta que acabe el partido de Perú. Ahora, ¿cómo se llama? A ver, tu Mezquit, que dices que estás con problema también. Ok. Ah, acá, cuando intento abrirlo, este Excel, este Excel, me sale esto. Ahí sí hay que desinstalar ese Mezquit porque dicen un error indica que tú tienes una versión incompleta de Mezquit, ¿no? O Ya, que el paquete instalado es incompatible con la versión de Mezquit. Entonces, ya. Lo que pasa ahí, es que justo actualicé a la versión de Java, la última, porque ajá, primero me bajé la última versión del Mesquite, la 3.61. ajá. Y no, ese sí no habría para nada. Entonces bajé de versión con esto y me empezó a salir este error. Entonces yo pensé que era problema del Java. Le desinstalé la versión que le instalé del Java y le volví a reinstalar y sigue persistiendo el mismo problema. Y este Mesquite no Mm, está instalado, como le menciono, solamente es un archivo ejecutable. ahí yo creo que tienes que borrar ese Mezquit y trata de volver a instalar la versión 3.61, ¿ya? A ver si funciona. Y si no, lo que vas a tener que hacer es instalarte una versión antigua de Java. Porque tal vez como estás utilizando ahora el Mezquit nuevo, entonces tal vez tengas, o como estás utilizando una versión antigua de Mezquit, entonces tal vez tengas que utilizar una Java también antigua. Ok, a Pero ver, yo entonces, sugiero que borres todo, elimínalo todo y vuelve a descargar el Mezquit. Puedes colocar en propiedades de tu computador, puedes ver las propiedades de tu sistema. ¿esto? Uh, Parece que tu computador está bien, no debería de tener ningún tipo de problema con Mezquit o con ninguno de los programas. Tiene memoria RAM 8, su versión es 64, tiene Windows 10. No debería, es un i5, no debería tener ningún problema. Vuélvelo a instalar nuevamente, o sea, descárgalo y ejecútalo nuevamente, ¿no? Ejecútalo como administrador. Cuando lo ejecutes, ejecútalo como administrador. Ya, ok, voy a probar eso, Pero, profesor. pero elimina todo, elimina todo. ¿Eso incluye también bajarle de versión a Java? No, dejo la que A ver, está. ¿qué versión de Java tienes? ¿La 11? Ujú. Ya, entonces bájate la versión nueva de Mezquita, a ver si descarga a ver, ahora. Ya, ok, voy a probar entonces, profesor. Gracias. Ujú, ujú. Ya, entonces voy a mostrar cómo completar cada uno de los caracteres en Mezquit, porque les mostré la data que ya está lista, pero no cómo hacer, cómo tienen que ustedes llenar su data. Entonces, supongamos que nosotros estamos en cero, vamos a comenzar, es simplemente ir File, Nuevo, y, y acá le van a dar 6, ¿no? Entonces, eligen el número de taxones, vamos a dejarlo en 3, y ahí aparece, ¿no? Número de taxones, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver para que aparezcan.
A ver. Say fine. Ok. Entonces vamos de nuevo. A ver. Es simplemente ir a File, nuevo. Te va a pedir darle un nombre, porque va a salir en formato Nexus. Imaginemos que vamos a poner test. Le dan en guardar. Les va a indicar, ¿no? ¿Cuántas especies tienen? Imaginemos que tienen 5. Y les va a decir si tú quieres incluir una matriz de caracteres, ¿no? Entonces le dices que sí, le das acá un check. Y le dices OK. Y cuando le digas qué tipo de carácter vas a colocar, le dices que son data estándar, categórica, y simplemente le das acá. ¿Cuántos caracteres quieres? Imaginemos unos 10 también, ¿no? Y le das OK. Entonces, ¿vieron que apareció lo mismo que yo tengo aquí? Entonces, vamos a agrandar esto aquí. No sé si se ve ahí, chicos. Sí, Ya, Sí se ve. entonces acá vamos a poner, por ejemplo, en taxón 1 vamos a poner Epidendrum 1 y así, ¿no? Vamos a colocar aquí Epidendrum 2, Epidendrum 3, Epidendrum 4 y Epidendrum 5, ¿no? Ya. Hasta ahí tenemos las especies, ¿ya? Ahora, lo que hay que hacer, a ver, ¿quién es el especialista en Epidendrum? ¿Quién está trabajando en Epidendrum, chicos? Yo, profesor. Ya, entonces, díctame algunos caracteres que tengas de Epidendrum. ¿Tienes algunos caracteres que tú consideres que son importantes? Ya, yo he empezado desde Epifit, desde el hábito. Ya, pues, digamos que hábito, que sea tu primer carácter, ¿ya? Claro, se tiene Ya, epífito, ya, pero terapícola. después vamos a eliminar los Claro, estados. Primero dame la lista de caracteres. Hábito es tu primer carácter. Tu segundo carácter, ramificación. ¿de qué? Es que tengo dos estados, simpodial y monopodial, entonces la ramificación. Ah, ya, eso es ¿cómo se llama? Forma de crecimiento. En verdad, sí, forma de crecimiento. Ya, otro carácter que tengas. Orientación, porque algunas plantas son erectas, otras son péndulas. Ah, ya, digamos, orientación de la planta, ¿no? Ujú. Ya, otro carácter más que tengas. Origen de las raíces, algunas son basales y hay raíces secundarias también en el tallo. Tipos de raíz, ya. Otro carácter más. Textura de la raíz, si son delgadas o gruesas. Textura de la raíz. Otro. Forma del tallo. Forma del tallo, ya. ¿Qué Tipo más? de tallo. Tipo de tallo. Ujú. ¿Qué más? Forma de las vainas. eh, De la vaina, Ajá. ya, Textura de las vainas. ya. De carácter floral, También, si son resupinadas, no resupinadas. Resupinación. ujú.
Otra característica. Eh, número de lóbulos en el labelo. ¿Número de qué? O lóbulos del labelo. Ya, hasta ahí vamos a dejarlo. Y aquí vamos a adicionar una vamos a adicionar supongamos que, a ver, ya. Quiero adicionar un taxa, ya. Le voy a adicionar un taxa. Con estas herramientas que están acá, tú puedes adicionar taxas o puedes adicionar caracteres. Le voy a adicionar un taxa y a este le voy a llamar upgroup. Ya. Ya, entonces, ahora vamos a ver los estados, cómo adicionar los estados. Entonces, vamos a ver estados. Taxas. Ahí está, ¿no? Tenemos ahí nuestros caracteres y nuestros estados. Entonces, en hábito, ¿qué estados teníamos? ¿Qué hábitos teníamos qué estados teníamos en hábito? Chicos. No sé si me escuchan. Supongo que Alex se refería a epífito y pupícola, no sé, Alex. Ya, pues vamos terrestre y epífito, pues, ¿no? Creo que los epidendros son terrestres y epífito. A la forma de crecimiento, ¿no? Decía monopodial. Y simpodial, ¿no? Orientación de la planta, ¿cómo decía? Péndula Erecto, y erecta. péndula y erecta, ¿no? El tipo de raíz. Basales y aéreas. No, o axilares, creo. Ya vamos a poner nomás. Textura de raíz. Membranácea, creo que dijo. Y pongamos rígida, pues, ¿no? Tipo de tallo. Hay No sé qué. tallos con pseudobulbos y tallos que son tipo caña. Ya tipo caña. Y otros que son pseudobulbo. Cierto. Forma del tallo ahora. Hay tallos cilíndricos. Supongo que se refiere a tallos cilíndricos. Ya, tallo Y hay otros cilíndrico, que son aplanados. aplanado. Ya. Forma de la vaina. Ahí sí no se me ocurre nada. O sea, a mí también no se me ocurre nada. Resupinado, no resupinado. Y lóbulos de labelo, pongamos Hay labelos enteros y entero y casi... dividido, pues, ¿no? Ajá, porque la mayoría son trilobulados. Ya, entonces este carácter no lo sabemos. El carácter número 8. Entonces vamos al carácter número 8. Y lo vamos a eliminar. Ya está. Ya está. Entonces ya tenemos nuestros caracteres, tenemos nuestras especies, y ahora hay que completar esto, ¿no? Hábito, digamos, a ver, vemos en nuestros estados, decimos hábito terrestre, ya supongamos que acá tenemos
0, 0, en nuestro grupo externo 0, 1, 1 y 0. ¿Ya? Después tenemos acá 0, digamos acá también 0, 0, 1, 1 y 1. Acá también tenemos nuevamente 0, tenemos 1, 1, 1 y 1. Aquí tenemos 1 y acá tenemos 0, 0, ay, ¿qué pasó? 0, 0, 0 y 0. Entonces, si se dan cuenta, en automático ya aparecen ya sus características, ¿no? Acá también vamos a tener 1, 1, 1, 0, 0, 0. Profesor, una consulta. En caso de que sean más de 3 caracteres, sería 0, 1 y 2. Estados. Perdón, estados. Serían 0, 1 y 0, 2. 1. Claro, acá por ejemplo yo voy a poner 0 y 1. Acá voy a poner 1, 1, 1, 0 y 0, ¿no? Forma del tallo, voy a poner acá 0, 0, 0, 1 y 1. En resupinado voy a poner acá 0, 0, 0, 1, 1 y 1. Y en lóbulos voy a poner acá 0 y acá 1, 1, 1, 1 y 0. Y ahí tenemos nuestra data. ¿Ya? Nuestra data imaginaria de orquídea. Entonces, hasta ahí tenemos nuestra data, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que nosotros queremos es, por ejemplo, hacer un análisis, ¿no? Digamos, análisis, inferencia de un árbol, tree search con método heurístico. Y aquí vamos a darle simplemente usar los valores, ¿no? de la matriz y le damos OK, ¿no? Vamos a hacer un árbol de distancia, ¿no? Un tree link, y vamos a utilizar este método, el SPR, digamos, las permutaciones de este tipo. OK, el número máximo de árboles igualmente parsimoniosos, o sea, cuántos árboles queremos tener. Digamos que queremos tener solamente 10, digamos, y le das OK, ¿no? Acá lo dejan por defecto y simplemente le dan OK. Ahí está, ¿no? Apareció nuestro arbolito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay 10 árboles. Entonces, lo primero que hay que hacer es enraizar, pues, ¿no? Entonces, para enraizar, vas aquí y le das enraizar aquí, ¿no? Y vieron, ya enraizó, ¿no? En función a estos caracteres morfológicos, ustedes han conseguido una filogenia, ¿cierto? Lógicamente, cuando ustedes hagan su análisis, tienen que ponerle que busque unos 1000 árboles, ¿no? Aquí solamente hemos buscado 10 nada más, ¿no? Que están acá, ¿no? Los 10 árboles más parsimoniosos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos uno de los árboles. Y digamos que nosotros queremos hacer, a ver.
queremos hacer un análisis de caracteres ancestrales, entonces vamos a utilizar el Trace Character History. Aquí le dan OK, hay que utilizar el método de parsimonia nada más. Y le das OK. Entonces te va a reconstruir, ¿no? A ver, acá hay que enraizar nuevamente nuestro grupo externo aquí. Entonces, al parecer, con la data que nosotros tenemos, el carácter ancestral para estos epidendrum es justamente el hábito terrestre, ¿no? Que ustedes están viendo aquí. Y el hábito epífito es un carácter derivado. ¿Ok? Si van a ver otro carácter, el carácter número 2, parece que el hábito, por decirlo así, primitivo ha sido el monopodio y después todo ha sido simpodial. En el carácter número 3, ¿no? También pasa lo mismo. Entonces, conforme ustedes van colocando las informaciones, les va a hacer un mapeo de los caracteres también, ¿no? ¿Cuál ha sido el carácter, digamos, ancestral y cuál ha sido el carácter derivado para cada uno de los caracteres? ¿Ok? En función a los árboles que ustedes han conseguido. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es simplemente utilizar, digamos, una data pequeña inventada, ¿no? Por nosotros, y de esa manera poder reconstruir un árbol con Mesquite, ¿no? Y a partir de ese árbol hacer un mapeo de cada uno de los caracteres. Pero digamos que algo que ustedes pueden hacer, chicos, es, por ejemplo, utilizar, por ejemplo, digamos que ustedes tienen un árbol que ha sido construido con DNA, con caracteres moleculares, ¿ya? Y, y a partir de ese árbol, ustedes pueden mapear, ¿no? Sus caracteres. Se supone que el árbol que ustedes han conseguido con una filogenia molecular es un árbol que está bien soportado, ¿no? Está bien sustentado, ¿no? Entonces, si ustedes mapean encima sus caracteres ancestrales, lógicamente van a tener un mayor soporte. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, alguien tiene un árbol ahí, alguien tiene ahí un arbolito que hayan hecho con valles, chicos. ¿Alguien tiene un arbolito en valles? Bueno, yo tengo. Ya, tienes un arbolito en valles. Ya, a ver, pásamelo, Eduardo, mándalo a mi correo y ¿Cuál es su correo? a ver, vamos a ¿Puede ver. escribirlo? Sí, vamos a redactar, Eduardo. Ahí está Eduardo.
Ya le envié. A ver, vamos a ver. Ya. A ver. Ya, Eduardo. Vamos a utilizar. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, Ya. Vamos a hacer un nuevo árbol, ¿no? Eh, a ver. A partir de un árbol, de un data tipo Nexus, ¿ya? Y vamos a utilizar este árbol de gelatina. Y dice... Ok. Ok. Y ahí está tu... Ay, ¿qué pasó? A ver, espera. Porque no salió. Vamos a cerrar un poco estas cosas. Mm, espérate. Este es tu árbol, ¿no, Eduardo? sí. ¿Y está enraizado dónde? En Alig. No, debería ponérsele como C, uno que empiece con C, Odo, el que está aquí, a la quinta fila. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la séptima fila. El que empiece con C, ese. Y comienza con C, aquí. Sí, C-Odo, aquí. sí. Ya.
Ya, entonces lo que nosotros queremos es hacer una nueva matriz de caracteres. Mm, Ya vamos a imaginar que tenemos una matriz de 5 caracteres, ¿no? Entonces ahí tienes tus especies, ¿no? Y acá tienes dame 5 caracteres que tú consideres para tu grupo, así que ayudan a dividir a tus especies. Podría ser forma de la hoja, Ajá. ¿Y qué más? base de la hoja, Ajá. Caracteres florales, número de flores, número de flores. ¿Qué más? largo del capítulo, Ujú. ¿Qué más? forma de filarias, Ya, nada más. Ya. Entonces, vamos a ver tus estados, ¿no? ¿Dónde están los estados? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ¿no? Ya. ¿Qué estados tienes para forma de la hoja? bueno, hay ovado, Ujú, hay casi triangular, ujú. hay lanceolado, ovado, lanceolado, pero podría Ya, quedarse como lanceolado, ¿no? ya que quede como lanceolado. Ya. Base de hoja. Cordado, obtuso, hay que ponerle. Cordado y obtuso. Mm. Ya. En el número de flores, Menos de 25, más de 25 podría ser. puede ser pausiflora y multiflora. Ya. Largo el No se puede, capítulo. no se puede poner número. Puedes colocarlo simplemente para no colocar un número, estoy Ah, colocando pocas flores, muchas flores, ¿no? Algo así. porque yo, por ejemplo, pienso poner menos de 25, entre 25 y 50 y más de 50. Ya, entonces pones acá de 0 a 25, acá pones de 25 a 50 y acá de 50 a 100, por ejemplo. También lo puedes colocar así. Ah, ya. Ajá, ya en capítulo, Es largo, ¿no? Mm, Más de 10 y menos de 10 milímetros. ¿cómo? Mm, Más de 8 milímetros, menos de 8 milímetros. Ya. De 0 a 8 y de 9 a 30, por ejemplo. No, a 20 nomás. Ya, y acá en forma de las filarias, Puede ser lineal ujú, o oblongas.
Ya. Generalmente vas acá y hay que completar, pues, ¿no? A ver, para tu grupo externo, ¿qué tipo de forma de hoja tiene? La verdad que no conozco ese. Ah, la Ya, entonces más o coromodalina. Mm, Póngale cualquiera, creo. ajá. No, Ya, pero más o menos se entiende lo que voy a hacer, ¿no? Voy a completar acá con cada uno de los estados, ¿no? ¿Cierto? Y, y luego, ¿cómo se llama? Hay que hacer el mismo análisis, ¿no? Una vez que ya tengan esta data, es simplemente ir aquí a donde dice, ¿dónde está? Ah, no, está bien. Mm, Ah, espérate. Creo que aquí, ya. Tienen que enlazar, o sea, esta data que hemos estado haciendo, hay que enlazarla con el árbol para que de esa manera pueda considerarse, ¿cómo se llama? El análisis. Porque si se recuerda, en el primer análisis que yo hice, la reconstrucción salió porque los caracteres que habíamos utilizado lo utilizamos también para correr el árbol, ¿cierto? Entonces, utilizamos una matriz para correr el árbol. Y a partir de ahí hacemos el análisis de la reconstrucción de caracteres ancestrales. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es como que utilizar un árbol externo, no realizado en el programa, sino externamente, y lo que nosotros queremos es enlazar una matriz de caracteres con ese árbol, y a partir de ahí recién hacer los análisis. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer, chicos. Hay que enlazar esa matriz, ¿ya? Pero como les digo, o sea, lo primero que hay que hacer aquí es completar toda esta data, ¿no? No podemos hacer más análisis si no completamos aquí la data, hay que completarlo. No sé si para el sábado consiguen completar la data, chicos, o creen que no conseguirán para el sábado. Profesor, yo tengo una consulta. Ajá, He estado buscando desde la semana pasada el Mesquite como programa ejecutable, perdón, como programa para descargar, pero solo hemos encontrado ejecutable. Creo que son varios compañeros que tienen ese problema porque al momento que lo abrimos, no corre el programa, ¿no? Por ejemplo, yo abro file, quiero crear nuevo y me redirecciona a los archivos que yo tengo creados en mi computadora, que no necesariamente es información de morfología, sino, por ejemplo, los árboles que ya se han creado en los formatos FASTA. Entonces, no sé si de repente nos puede ayudar o me podría ayudar a ayudar a todos los que tenemos ese inconveniente en dónde podemos encontrar en internet el programa para que sea como programa y no como ejecutable. bueno, Mesquite corre como ejecutable, chicos, por si acaso.
no se va a instalar como programa. Entonces, yo, por ejemplo, estoy trabajando ahorita en una Mac, ¿no? Entonces, vean que cuando le doy nuevo, automáticamente me sale esto. No, ahorita no tengo mi computador de Windows aquí, pero en teoría lo que yo he hecho es descargar de aquí, ¿no? De esta página donde creo que todos ya han, han utilizado, ¿no? De aquí. Y lo que he hecho es descargar la versión más actual, ¿no? Entonces, vas acá y acá te va a indicar qué tipo de sistema tienes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo Mac, ¿no? Y utilizo esto de acá. Pero si tuviera un Mac, por ejemplo, versión 9, tendría que descargar de acá. En su caso es Windows, entonces hay que descargar de acá donde dice Windows. Y acá les va a dar justamente las características. Dice, el sistema requiere una versión de Java 1.6 a más. Entonces tienen que chequear su versión de Java. ¿Qué versión de Java tendrán ustedes? ¿No? Cada quien debe tener en sus computadores una versión de Java. Entonces, si no instala o no corre, es porque tal vez su Java está desactualizado y tienen que actualizar. ¿Ya? Y si ustedes tienen una versión antigua de Mesquite, en algún momento de su vida lo descargaron, tienen que borrar toda la carpeta donde diga Mesquite. Todo eso hay que borrar. ¿Ya? Antes de correr Mesquite, dice acá que necesita estar instalado el Java, ¿no? Inclusive acá te da la opción de que vayas a descargar Java, ¿no? Java ahorita está en una versión versión 8, ¿no? Para el caso de Mac, para Windows no sé en qué versión está, pero acá lo pueden descargar. Y acá dice descargar la última versión de Mesquite de este repositorio, ¿no? Entonces vas acá y acá te aparece Mesquite, ¿no? Y para descargar Mesquite es simplemente ir a donde dice Mesquite. Por ejemplo, acá si se dan cuenta todo es para Mac, ¿no? Está en formato DMG. Entonces hay que seguir bajando, hay que seguir bajando. ¿Y dónde está Mesquite para Windows? A ver, vamos a ver. Acá, donde dice zip.zip es para Windows. Tienen que descargar este de acá, Mesquite Folder 3.61 Windows Zip. No sé si están viendo. Y de ahí Sí, lo sí. descargan, ¿no? De ahí lo descargan. Y ahí está, ¿no? ¿Ustedes han descargado así como lo estaba haciendo yo? Yo lo he descargado del enlace que acabo de poner que es creo que otro, pero cuando lo abro es la misma interfaz del que tú estabas trabajando. Sí, es que a algunos les funciona así. Es que como les digo, ahorita yo estoy en versión Mac, entonces no puedo ver versión Windows, pero en teoría acá dice Mesquite Windows y todos deberían poder descargarlo de aquí, ¿no? No habría ningún problema. Entonces les voy a mandar este enlace y a ver que alguien lo descargue ahorita para ver si tiene algún problema, pues no. Ahí está. No sé si alguien que no tenga Mesquite instalado en su computadora, alguien que no, o en todo caso, Carmen, borra todo lo que tengas de Mesquite antiguo y vuelve a instalar desde ese enlace que te ha dado. Sí, lo voy a hacer ahorita. Ajá, a ver. Y nos avisas, pues, ¿no? Para ver. Entonces, también hay otras páginas que te pueden dar el Mesquite. Sí, claro. O sea, esta página que es esta de GitHub, ¿cómo se llama? Es como que una especie de repositorio, Eduardo, en donde se albergan casi todos los programas, ¿no? Y otra cosa que ustedes deben recordar, y por lo menos en el caso de análisis filogenético funciona muy bien, es que cada uno de los programas tiene un manual. Entonces, Mesquite tiene un tutorial. Entonces, vamos a buscarlo. Tutorial de Mesquite. Entonces, aquí está Mesquite tutorial, ¿no? Y aquí te habla de cada uno, ¿no? Cómo hacer un nuevo file, cómo hacer un nuevo set de taxas, cómo elaborar una matriz de caracteres y así, ¿no? Te va dando varios tips
para cada uno de los análisis. Pero otra cosa que también deben buscar en internet es el manual. Creo que alguna vez yo lo vi de Mesquite. Y acá está Mesquite manual, ¿no? Y ahí también, ¿no? Aquí debe ver, a ver, cómo empezar, ¿no? Y te va dando inclusive enlaces para videos, instrucciones para la instalación, ¿no? Y acá te va guiando, ¿no? Entonces hay que ir leyendo cada uno de estos pasos para poder hacer una buena instalación, ¿no? Profesor, Ujú. acabo de correr el programa de Mesquite y ya funcionó justo con el que mandó Eduardo, pero Ajá, tuve que desinstalar el Java y volver a instalarlo. Ahora ya claro. corre normal. Ajá, sí, a veces pasa esto. Estos programitas son un poco incómodos y a veces ¿cómo se llama? Hay que, ¿cómo se llama? Correr, o sea, hay que desinstalar todo lo que esté asociado, en este caso el Java, y volver a instalarlo, y así hay que probar, ¿no? Chequen por eso bien la versión de su Java, ¿no? ¿Qué Java tienen, no? Y instaló la versión actual, ¿no? La última versión, ¿no? Sí, sí, la Ah, que... Sí, la última. sí, esa última versión, si te has instalado la Java actual, debería instalar la versión también actual de Mesquite. ¿Dónde se ve cuál es la versión? Ah, buena pregunta, Eduardo. Por ejemplo, Vamos yo a no ver. me he dado cuenta porque en la página que envié no sale qué versión es. No sé, Luis, ¿cómo te has dado cuenta que es la última versión del Mesquite? ¿O estás hablando del Java? No, del Mesquite sabes Ah, del Mesquite sabes qué versión es, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú descargas, te aparece, ¿no? La versión, ¿no? Yo descargué no, de esa página y no sale versión acá. parece que Ah, la versión que es inferior a la otra, porque la otra es esto parece la versión antigua, Eduardo. Sí, justo estoy viendo versión 2.1, dice. Ya ves, esta es versión antigua. No, es Mesquite 2.75, es. ¿Estará, estará bien ese Mesquite o haga falta escalarse una versión más moderna? Yo creo que para este tipo de análisis creo que es suficiente, Eduardo. Pero si quieres, vuelve a desinstalar y bájate la versión actual, ¿no? Que la puedes descargar de ese enlace que te di o simplemente pones Mesquite y la versión actual no es 3.61, ¿no? Al parecer, ¿no? Es la versión 3.61. Tal vez hay nuevas herramientas, tal vez hay algún tipo de análisis adicional, entonces tal vez convenga que te descargues, ¿no? Ok. Ujú. Esto ha sido, la última actualización ha sido en diciembre del 2019. Ujú. ¿Alguien más ha tenido problemas con instalación de Mesquite o de algún otro programita? Ah, bacán. Entonces, si han descargado el Java y el Mesquite, chévere. Bueno, por ahora era eso, Eh, chicos. Quería ver en que te hagan ese análisis. Dime, Luis. Profesor, sí funciona la última versión cuando desinstalé y volví a instalar el Java. Sí funciona también ambas. Ah, chévere, chévere, chévere. Entonces sí, funciona. Luis, ¿desinstalaste la versión antigua o ahí nomás lo tienes los dos? ¿Te refieres al Java o al Mesquite? No, al Mesquite. No, tengo las dos versiones y ambas abren normal. Ah, ya, ok, ok. Pero yo recomendaría de que si vas a trabajar con la versión nueva, borres la antigua, porque no vaya a crear conflicto tal vez. Así es, chicos. Una Bueno, pregunta. entonces, dime, Eduardo, dime. Con respecto a los caracteres y estados, ¿hasta cuántos estados vacíos podría uno
considerar. Por ejemplo, tengo 10 especies y tengo como estado para carácter solo 5 de ellas, y de otras 5 no tengo el estado de dicho carácter. O sea, tengo el 50%. ¿Eso está bien considerarlo o no? ¿O cómo sería? Yo creo que no es muy conveniente ese carácter. Pero sin embargo, si digamos no tienes muchos caracteres, tienes 5, entonces en este caso sí lo usaría, ¿no? Porque entiendo de que tengo muy pocos caracteres, ¿no? Y si bien es cierto, no tengo la información completa, pero tengo información para alguno de los grupos. Entonces, en ese caso serviría. Pero si digamos tienes 20 caracteres, entonces en ese caso no serviría mucho, ¿no? Ah, ya. Ajá, así es. ¿Conseguiste, Carmen, o cómo te fue con...? Mi internet está lento porque está descargando despacio, así que tengo que esperar todavía. Está a Sí, o sea, medio descargado. ya. Pero Bueno, chicos, supongo que sí, a los compañeros les ha funcionado también a mí. Profesor, sí, yo una creo... consulta. Ajá. Para correr el archivo en formato Nexus en el MrBase, ¿es necesario, incluir el log En el MrBase. Sí, cuando tienes el documento en formato Nexus antes de correr en el MrBase, yo encontré un video, bueno, Sebastián me compartió un video y en ese caso, por ejemplo, en ese colocaban el upgrade. Dentro del análisis, o sea, el taxa del grupo externo. Uh-huh. Claro, tienes que incluir el grupo externo, ¿no? Pero, Normalmente, pero en mi caso, por ejemplo, el grupo externo está incluido por 2, 4, 6, 8, como 12 especies. 12 especies de grupo externo. Sí, lo que pasa es que cuando yo le consulté a la doctora Mónica, ella me dijo que ya está bien, que incluya, que sería interesante analizar especies tanto de diferente tribu y de la Ujú. misma subtribu. Ajá, Entonces busqué unos cuantos, busqué 4 que están a nivel de tribu y como 6 más o menos a nivel de subtribu, 6 o más creo. claro, Entonces, pero ¿es ahí necesario cambia. incluirlos todos? Es que depende mucho de la pregunta, Luis. Por ejemplo, si tú quieres ver la monofilia de un género, Uh-huh. ¿no? Eh, Tú podrías abordarlo de dos formas, ¿no? Si tú sabes, por ejemplo, quién es su grupo hermano, entonces Ya, solamente adiciona al grupo hermano, nada más, pues, ¿no? ok. Ahora, si tú no sabes quién es el grupo hermano, digamos, este género está en medio de una tribu y tú no sabes quién es el género hermano, entonces sí adiciona a todos los representantes de la tribu, ¿no? Pero en ese caso tú vas a, con tu análisis, demostrar la monofilia de los géneros de la tribu y no solamente el género de interés, sino de todos. Y ¿cómo se llama? Vas a tener también análisis o datos para otras preguntas para los otros géneros, ya no solamente de tu género, ¿no? Pero digamos que tú ya sabes digamos, de antemano de que el género A es hermano del género B y tú solamente has obtenido más secuencias de otras especies que antes no fueron muestreadas. Y tú quieres ver si esas especies que tú has colectado y que has adicionado a la filogenia, con quién se relacionan. Entonces, en ese caso, no hay necesidad de incluir a tantos grupos externos, ¿no? Solamente con uno ya es más que suficiente, ¿no? Porque tú sabes de que en otros estudios ya han demostrado que la relación entre el género tuyo y el grupo externo es 100%, pues, ¿no? Ah, ok, entonces solamente basta uno del grupo externo y ya. Claro, siempre y cuando, como te digo, siempre y cuando exista ya un trabajo que soporte, ¿no? Fehacientemente de que ese grupo que estás usando como grupo externo es el grupo hermano del grupo de interés, pues, ¿no? O sea, que haya ya un estudio previo, pues, ¿no? Ok, entiendo. Ajá, pero si no hay, y digamos, los estudios que hay, pues, no llegan a ninguna conclusión, entonces ahí sí hay que
hay que, hay que buscar, ¿cómo se llama? Hay que buscar más grupos externos, ¿no? Pero, como les digo, o sea, depende mucho de la pregunta, ¿no? Que ustedes quieran abarcar, ¿no? Ok, ya profesor, gracias. Listo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, vamos a tener que trabajar las mismas especies de la parte molecular con la parte morfológica, A ver, buena porque pregunta. vamos a unir los caracteres, o vamos a hacer una unión de ambas para tener digamos, el Po- estado ancestral, pareciera que pode- sí. Podemos hacer ese análisis, pero el asunto es que no sé si van a conseguir información de los caracteres para todos aquellos terminales de su filogenia molecular. No sé si me dejo entender, porque no sé si vamos a encontrar los caracteres. Pues, muchas especies de ellas no ocurren en el Perú. Entonces, a veces va a ser medio complicado conseguir cuáles son los caracteres o algún trabajo de revisión o algo así, ¿no? Entonces, si es posible, sería ideal que sean los mismos caracteres, pues, ¿no? O sea, los mismos terminales y se le cree la matriz de caracteres, ¿no? Cosa que así podemos tener una filogenia morfológica y compararla con la filogenia molecular, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Inclusive podríamos llegar hasta a concatenar una data morfológica con una data molecular. También se puede hacer. Este, no es recomendable, pero algunos autores antiguamente lo hacían. Pero con que ya tengamos, digamos, eh, una data con las mismas especies, los datos morfológicos, sería lo máximo, ¿no? Porque correríamos un árbol con parsimonia para ver qué clados se forman con solo morfología y comparar si esos clados son congruentes con los clados que se forman en la parte molecular. Ajá, entonces eso sería lo ideal, pero entiendo también que no, de repente en alguno de los grupos que ustedes están haciendo no vamos a tener información sobre los caracteres, pues, ¿no? Entonces, si no conseguimos esa información, tendríamos que hacer tal vez el mismo género, pero con especies peruanas o algo que sea conocido, ¿no? Porque creo que no todos están utilizando especies peruanas, ¿no? Están trabajando con especies de otros países, ¿no? Claro, las secuencias de ADN sí. Ajá. Entonces, si es que hay datos de esas especies, en teoría debería haber. Entonces, si es que hay datos como para armar una matriz morfológica, sería ideal. Es solamente investigar, ¿no? Buscar algún trabajo de revisión donde se incluya, o ver, por ejemplo, los tipos. No sé si ustedes tienen acceso al JSTOR Plan, ¿no? Entonces, teniendo acceso al JSTOR Plan, se pueden ver los tipos, y a partir de los tipos se pueden hacer algunas medidas, se puede visualizar algunos de los caracteres, pues, ¿no? Ok, profesor. Ajá, sí. Profesor, una Entonces, pregunta. dime, Leonardo. Disculpe que le interrumpa. Entonces, hemos hecho varios métodos para los árboles. ¿Y con cuál debe quedar al final? ¿Con el de Mr. Base? A ver, yo recomiendo Mr. Base. O sea, me parece que al ser un método probabilístico, me parece mucho más adecuado, ¿ya? Ya que también el análisis es más fuerte también, ¿no? Pero, pero definitivamente Mr. Base no vas a utilizarlo para morfología, ¿no? En morfología tendrías que hacer otro tipo de análisis con parsimonia. Entonces, en este tipo de cosas de filogenias, uno tiene que hacer varios análisis, ¿no? Y tiene que comparar, ¿no? Por ejemplo, qué pasa con un árbol de verosimilitud versus un árbol de Bayes, qué pasa con un árbol concatenado versus un árbol con un solo gen. Entonces, hay que hacer todos esos análisis para llegar digamos, a corroborar una hipótesis, ¿no?
Porque como les digo, ¿no? O sea, dependiendo del análisis también vamos a tener resultados posiblemente ligeramente diferentes. Entonces, eh, hay que, hay que chequear todas esas cosas, ¿no? Pero yo sí pienso de que Bayes es la mejor opción, ¿no? Al momento de digamos, publicar una filogenia, ¿no? Gracias. Ujú. Sí, pero para este caso, para este test que estamos haciendo, para este ensayo, ustedes van a tener que presentar la mayor cantidad de análisis que puedan hacer, pues, ¿no? La idea es esa, ¿no? Discutir un poco en base a los resultados que ustedes están obteniendo, ¿no? No es simplemente correr el análisis y ya, ¿no? Es también darle una explicación, ¿no? ¿Por qué estaría pasando esto, ¿no? Entonces, o digamos, comparar, ¿no? Cada una de los árboles, ¿no? Impriman los árboles y traten de buscar a ver si existe congruencia, ¿no? Entre los clados que se han formado o no, ¿no? Y ver si, en teoría, por ejemplo, un árbol de Bayes debería ser muy similar a un árbol de verosimilitud. Tal vez un tanto diferente a un árbol de parsimonia, pero entre Bayes y máxima verosimilitud, inclusive casi deberían tener los mismos soportes. Entonces, hay que analizarlos, ¿no? No hay de otra. Así es, chicos. Carmen, ¿conseguiste descargar a Mezquito o no? Sí, parece que sí, ahora sí. Ahora sí funciona. Sí, voy a intentar abrir un archivo nuevo. A ver, abre y nos avisas. Profesor, era entrar a Files, ¿no? Ujú. Files nuevo. Ajá. Me direcciona. Acá debo de crear un nuevo archivo, ¿verdad? Me ha abierto mi carpeta de comandos. A ver, compártenos tu pantalla, de repente podemos ayudar. Voy a compartir. A ver. Parece que está haciendo un conflicto con mi antivirus. Con tu antivirus, qué raro, no debería ser conflicto. Sí, lo activo y lo cierra, por eso lo he desactivado. A ver, dale cancelar ahí, dale cancelar. Ahí dale, file, new. Colócale un nombre del archivo, cualquiera. Ponle TS, algo así. Ya. Ya pon en escritorio, para que no se guarde en esta carpeta, ¿no? Entonces análisis, ponle en el escritorio. Acá. Ajá, y dale guardar. Ya está. Entonces ahí te estaba diciendo taxas. ¿Está bien 3? ¿Está bien? Ok. Ok. Ahí Ahora está. Ya está funcionando ya. sí, ahora sí, no lo abría, lo dejaba ahí. Ok, ya, Ajá. profesor, gracias. Ahora sí ya funciona ya. Sí, qué Ok. bueno. Ajá. Bueno, chicos, por ahora es eso. De todas maneras, intenten para el día sábado tener ya su matriz y vamos trabajando un poco la matriz morfológica y vemos un poco de teoría también, ¿ok? Y otro tipo de análisis. Bien, eh, eso sería todo por el día de hoy y ya nos vemos el sábado a las 10, chicos. Ya, profesor, gracias. Profesor, el enlace también de el día de hoy para seguir los pasos y ya. Sí, creo que se va a guardar, el enlace se va a guardar en alguno de los drives de ustedes. Entonces, al que lo tenga, también lo comparte para tenerlo y pasarlo a los demás. Listo, chicos.
Se va a guardar en el drive de Hernán Hurtado.